Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy vamos a hablar con el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. Hace unos días la Conferencia Episcopal celebró su asamblea plenaria. Vamos a hablar con él y vamos a pormenorizar sobre algunos de los temas tratados en la asamblea. Buenas noches, don Julián, Hola, una vez más. Buenas noches. Y bienvenido a La Bitácora. Muchas gracias. Bien, forma usted parte de la ejecutiva, ¿no? Desde hace unos 2 años, de la Conferencia Episcopal. Hizo un año ahora, en febrero, cuando pues, los señores obispos me eligieron para formar parte del comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. Un poco más de responsabilidad, ¿no? Y más trabajo también, más viajes a Madrid. Sí, ciertamente. Eso conlleva que al menos una vez al mes pues tenga que viajar a Madrid y, lógicamente, pues como se suele decir, con los deberes hechos, habiendo preparado un poco los documentos o los temas que van a ser objeto de estudio en la reunión del comité ejecutivo. Estupendo. Vamos con el plan pastoral, que abarca pues una serie de temas, pero hay uno que a mí me llama especialmente la atención, porque esto es algo que tiene que ver con todos nosotros, ¿no? con todos los fieles, y es sobre el documento La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Es un documento que aprobará la Comisión Permanente en el mes de junio. Engloba mucho y además en un tiempo en el que hay que efectivamente pues, reivindicar lo que es la antropología y la antropología cristiana, ¿no? Sí, los temas que llevaba la conferencia, esta última plenaria que hemos tenido, podríamos decir que eran 3, sobre todo, a los que más dedicamos nuestra atención. Uno de ellos fue el plan pastoral de la conferencia para estos próximos años. El otro, como bien ha dicho usted, es la verdad del amor humano, y un tercero que es la preocupación por las vocaciones sacerdotales, que se titula Vocaciones para el siglo XXI, una nueva orientación pastoral, unas nuevas inquietudes pastorales a la hora de dar respuesta a esta preocupación. El plan pastoral de la Conferencia Episcopal trata de recoger, en primer lugar, pues lo que ha sido el magisterio del Papa cuando estuvo en Valencia, cuando estuvo en Santiago, cuando estuvo en Barcelona y, lógicamente, cuando vino también con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. En este magisterio se pone de relieve que el Papa ha querido pues, subrayar lo que es el Evangelio de la familia. Después, concretamente aquí en Santiago, puso de relieve lo que es el Evangelio de la dignidad de la persona humana. En Barcelona pondría de relieve lo que es el Evangelio de la belleza de Dios. Y con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa subraya lo que podríamos denominar el Evangelio de la alegría cristiana. Diríamos que en una primera parte el plan pastoral recoge pues, este magisterio del Papa, que nos puede servir y que sin duda alguna nos ayuda a orientar en los planes concretos que cada una de las diócesis podemos plantear como preocupación concreta y específica en el contexto de nuestra Iglesia particular. Ciertamente, tenemos que poner de relieve que este plan pastoral, que sin duda alguna tiene que ser una ayuda para la vida cristiana a través de una lectura creyente de la realidad, pues tiene que contemplar los escenarios en los cuales nosotros hoy nos estamos moviendo. Unos escenarios como es la crisis económica, en la que nos encontramos, el proceso de secularización, el laicismo y el relativismo, y diríamos, dentro de la Iglesia, pues a veces ese cansancio
a la hora de anunciar la fe y las dificultades que efectivamente encontramos a la hora de ofrecer lo que es la identidad propia del cristianismo. Entonces, desde esta perspectiva, el plan pastoral hace una referencia en una tercera parte que es muy concreta, y yo tengo que decir que me alegra mucho porque coincide con el plan pastoral que nosotros habíamos programado para la diócesis de Santiago. El plan de la conferencia contempla ese encuentro con Cristo, palabra de Dios. Una palabra de Dios que nosotros tenemos que anunciar, nosotros tenemos que celebrar y nosotros tenemos también que testimoniar en la vida de cada día. Y finalmente el plan pastoral hace una llamada a lo que podemos denominar una llamada a la esperanza. En medio de las dificultades que lógicamente podemos encontrar, no nos debemos dejar mediatizar por ella, sino que nosotros sabemos que tenemos que vivir con esa esperanza de quien sabe que efectivamente Cristo nos acompaña y que lógicamente nos va a dar la fuerza para proclamar su mensaje. Este podríamos decir que es el resumen de lo que es la cuestión del plan de la conferencia episcopal. Un segundo documento, como usted hacía referencia, es la verdad del amor humano. Es un documento ciertamente muy denso. No, este documento... Está en preparación, ¿no? Está en preparación, es decir, que la plenaria pues, le confió a la permanente que después de las revisiones que fueran oportunas, si se pudiera aprobar en la permanente de junio, se hiciera así. Como le digo, es un documento muy denso que no solamente va a servir para, diríamos, la preocupación pastoral de la vida ordinaria, por así decirlo. Es un documento que yo creo que va a servir también para mantener un diálogo en otros foros. Pienso, por ejemplo, en la universidad, pienso en otros foros, diríamos, culturales y científicos, y de ahí que la densidad de este documento. El documento es... ¿Por qué es tan importante para ser tratado en otros foros universitarios, por ejemplo? Porque yo creo que puede favorecer ese diálogo, sobre todo en relación a lo que es la antropología cristiana. A mí me parece que hoy es muy importante que se definan los términos y se clarifique sobre lo que es la antropología cristiana. Y de ahí que, en principio, este documento trata de subrayar lo que es la verdad del amor humano, es decir, sobre todo la verdad del amor conyugal, como ese referente que es necesario tener en cuenta para defender, por así decirlo, o subrayar la verdad del amor entre el esposo y la esposa y para también cuidar su perdurabilidad. Me parece que el amor, la verdad del amor conyugal se fundamenta, lógicamente, en esa concepción antropológica cristiana en la que hay que subrayar que la actuación, lo que es la realidad del ser y del actuar, van íntimamente unidos. Esto lleva en una segunda parte a hacer un discernimiento crítico sobre lo que es la ideología del género, que efectivamente, como usted sabe, esta ideología defiende que el hombre, la persona, nace sexualmente neutra. Entonces, hay una separación entre género y sexo. Defiende la ideología del género que los roles que pueda desempeñar una determinada persona son prácticamente, derivan pues, de un producto cultural. Y evidentemente esto pone de relieve esa
diferencia en relación a la antropología cristiana, manteniendo la ideología del género, una dualidad entre el ser y el actuar. Una tercera parte pone de relieve lo que es, diríamos, el matrimonio, la institución, el carácter institucional del matrimonio, que lleva a contemplar la realidad del amor entre un hombre y una mujer como diríamos, una base para esa comunión que debe de haber entre las dos personas y también una realidad, una base para la procreación. Comunión y procreación son dos aspectos que evidentemente se subrayan en lo que podemos denominar la belleza del matrimonio. Todo ello tratando de salvaguardar, por supuesto, la belleza y la santidad del matrimonio, que evidentemente es una base para la sociedad, nuestra sociedad. Don Julián, todo esto lo sabemos, los cristianos, los católicos, los que no son cristianos, los que no son católicos, pero precisamente por el avance del laicismo y de esta ideología, yo siempre la denomino perniciosa y contra natura, vienen ustedes con ello ahora porque ven que este avance del laicismo lo hace necesario, ¿no? ¿Forma esto parte de la nueva evangelización? Sin duda. Eso ya de alguna forma también se contempla en el plan pastoral de la Conferencia Episcopal. Nosotros tenemos que tratar, en medio de estas circunstancias concretas en las que nos encontramos, de ofrecer lo que es la identidad de la doctrina cristiana y lo que es la identidad de una antropología, diríamos, cristiana. Y desde esta perspectiva tratamos de analizar y discernir sobre las cuestiones que se están planteando y ofrecer, lógicamente, la doctrina de la Iglesia. ¿Saben ustedes? Y si no lo saben, yo os lo puedo decir, que bueno, les van a dar estopa por todos lados. Porque esto, bueno, pues lleva a muchos titulares fáciles, que es lo que muchas veces se busca, que tal obispo dijo tal cosa, que tal obispo condena esto o lo otro, cosas que por otra parte ya sabemos, no es que las condene el obispo, es que no son admitidas por la Iglesia. Claro, y esto es muy peligroso hoy en día, pero yo les alabo, desde luego, la valentía. La interpretación que se puede hacer ya no depende de nosotros, ¿saben? Es decir, lo que a nosotros toca es tratar de ofrecer, diríamos, lo que consideramos que es la verdad de la identidad cristiana, y lo otro ya, pues evidentemente no depende de nosotros. En todo caso, yo creo que esta doctrina, esta problemática, pues nos puede llevar a hacer un discernimiento con serenidad sobre cuestiones que efectivamente hoy nos están afectando. Decía Monseñor Martínez Camino en la rueda de prensa posterior a la plenaria que la Iglesia va a ejercer su derecho de expresión y su deber de proclamar la doctrina social de la Iglesia sin dejarse influenciar por una polémica injusta o por polémicas injustas, sí. Lo que le decía de los titulares. Y esto realmente los católicos pues lo alabamos y lo echamos de menos. Realmente yo creo que esta es la actitud que debemos de tener, es decir, no se trata de herir a nadie, es decir, ni mucho menos, al contrario, ni de mantener una actitud beligerante. Yo creo que lo que a nosotros respecta es ofrecer, diríamos, la doctrina de la Iglesia a este respecto, a cualquier otra respecto, es decir, hacer una lectura creyente de la realidad, ofrecerla, porque consideramos que puede servir a esa realización integral de la persona. Don Julián, hablaba hace un momento de cierto cansancio, a veces. ¿Cansancio por parte de quién? Pues de alguna forma se nota pues, en todos los ámbitos, diríamos, de la Iglesia, ¿no?
que parece que los cristianos, de una o de otra forma, como que llegamos muy cansados a este comienzo del siglo XXI, por distintas circunstancias que evidentemente sería interesante analizar, pero lo que se percibe a veces es que esa falta de ilusión, esa falta de compromiso, dar la impresión de que como si, bueno, viviéramos nuestra fe como una losa que llevamos encima y realmente ese vivir nuestra fe y nuestro compromiso cristiano no lo hacemos con ese gozo, con esa alegría y con ese convencimiento de quien está convencido, valga la reiteración, de que, bueno, pues eso nos ayuda a realizarnos íntegramente. O sea que tenemos que ser más alegres, llevarlo todo con más alegría, ¿no? Pues yo creo que sí, es decir, a veces cuesta, pero realmente una de las características que tiene que estar muy presente en la nueva evangelización, pues es ese gozo que viene de un convencimiento de que aquello que nosotros estamos anunciando, pues no es otra cosa que Cristo, sigue siendo el camino, la verdad y la vida, y que sigue dando sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Tenemos que olvidarnos de algunas frases como la vida es una noche en una mala posada. Hay que dejarlo atrás, ¿no? Eso. Bueno, la verdad que tiene también su razón de ser, es decir, no podemos obviar las dificultades que estamos encontrando, pero yo creo que eso forma parte, diríamos, de la peregrinación y del itinerario de nuestra vida. Hábleme de la llamada a la esperanza. Hoy más que... Pero en todos los sentidos, porque vivimos unos momentos de muchísima incertidumbre, pues no sabemos qué va a ocurrir con la economía, no sabemos qué va a ocurrir con la soberanía de los estados, los gobiernos. Dicen ustedes siempre, y desde luego yo lo suscribo, que todo esto tiene como origen una crisis brutal de valores. Sí, sí, hoy evidentemente la palabra crisis está en todos los ámbitos y en todos los momentos y en todas las situaciones, pero hay que reconocer que la crisis económica, a mi modo de ver, no es una causa, es un efecto. Es un efecto de esa crisis antropológica a la cual antes nos referíamos, y es un efecto de una crisis cultural que efectivamente estamos padeciendo y en la que se han obviado pues, los valores auténticos que son los que nos tienen que conducir y los que nos tienen que dar ese ánimo a la hora de afrontar estas dificultades. Hoy considero que esta crisis que estamos padeciendo, tenemos que hacer de ella una reflexión a través de la fe, que entiendo que nos va a llevar, por supuesto, pues, a tomar conciencia de que la solidaridad, la fraternidad, la subsidiariedad son realidades que no podemos obviar, diríamos, en el dinamismo de nuestra vida. Esto también nos va, lógicamente, ha de llevarnos a tomar conciencia de que la austeridad es una realidad que nosotros hemos de tener muy presente, y más cuando muchos están necesitando al menos algo de lo que los demás puedan ofrecerle. Un estilo de vida en el que se ponga de relieve pues, esa preocupación por los demás, en el que se subraye pues, también ese convencimiento de que a lo mejor no es mucho lo que podemos hacer, pero lo poco que podemos hacer hemos de hacerlo. Yo creo que eso va a configurar un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida en el cual vamos a redescubrir pues, esos valores que ciertamente pues, han pasado a un segundo plano o han sido marginados, y cuyas consecuencias las consecuencias de esa marginación pues lo estamos viendo ahora en la realidad concreta que nos toca vivir. Don Julián, nos hemos despertado del sueño de la opulencia y nos estamos dando cuenta
y ya no de que tenemos que ayudar al que tiene menos, sino de que también podemos vivir con mucho menos y que hay otras cosas que deben tener más relevancia. Sin duda, sin duda. Yo en esto estoy convencido de que ese estilo y esa conciencia de que no es tanto lo que necesitamos para vivir, en el día a día, porque después, claro, nos hemos dejado llevar por una actitud de consumo que evidentemente ha hecho que los ideales hayan pasado a un segundo término, a un tercer término o hayan desaparecido. Y efectivamente tenemos que tratar de recuperar esos ideales con que tenemos que vivir nuestra vida. Unos ideales que, lógicamente, van más allá de lo que puede significar una realidad de consumista, economicista, y que, bueno, pues son los que yo creo que van a hacer que la persona recupere esa esperanza con la que tiene que vivir. Leía hace unos días las palabras de uno de los obispos de España, no sé quién ahora, y decía que le daba mucha pena de matrimonios que iban y que se casaban por la iglesia sabiendo que se casaban por la ceremonia, por costumbre, pero que no iban a pisar una iglesia nunca más. ¿Usted siente también esa pena? Por supuesto, claro, porque yo creo que tenemos que cada día tratar de actuar más en verdad, es decir, en convencimiento. Y realmente cuando uno trata de actuar en verdad y con convencimiento, pues las opciones que pueda tomar en su vida, pues no las toma de una manera superficial, sino que realmente las toma después de una concienciación serena, que le va, en este caso concreto del matrimonio, a través del sacramento del matrimonio, pues tienen que asumir las consecuencias concretas que eso conlleva. Eso, y lo otro, pues efectivamente, nos lleva a una situación, diríamos, en la que uno no puede menos de decir, pues así no vamos a ninguna parte. Claro. Don Julián, otro de los temas que trataron, el tema de las vocaciones sacerdotales, que es un tema, bueno, realmente preocupante. Preocupante, es así. Por ejemplo, aquí en Galicia los sacerdotes tienen que atender pues a un montón de parroquias, no dan abasto a atender todos los actos litúrgicos, ceremonias y demás. ¿Cuál es la estrategia, cuál es el plan, cuál es el camino a seguir? En esto, y lo refleja este documento que ha sido aprobado, efectivamente, la preocupación por las vocaciones al sacerdocio, en ella debe estar implicada toda la comunidad cristiana, toda. Es decir, muchas veces se dice, bueno, pues eso depende del obispo, de los sacerdotes. No, es toda la comunidad cristiana la que debe estar implicada en esta preocupación, y que debemos de vivir con mucha esperanza, porque efectivamente el Señor pues seguirá llamando, y lo importante es que todos los que formamos la comunidad cristiana colaboremos a que esa llamada pues efectivamente cuaje y se vaya desarrollando hasta conseguir pues lo que es el objetivo propio de esa llamada. Pienso, por ejemplo, que esto conlleva el que nosotros cuidemos de manera especial pues la formación religiosa, la catequesis, diríamos, la experiencia de la oración, a través de la cual pues también uno va adentrándose en esa experiencia de Dios, que es fundamental a la hora de dar una respuesta a esta llamada al sacerdocio. Tenemos que tratar en este sentido, colaborar todos en la medida de nuestras posibilidades. Es importante, pues, como le acabo de decir, la formación, es importante el que esto lo llevemos a la oración, es importante el que nosotros colaboremos desde la situación concreta en la que nos encontramos, a ofrecer también
esas condiciones, por así decirlo, en que el posible vocacionado pues se sienta también con ese respaldo de la comunidad cristiana y pueda pues asumir, diríamos, esa misión que el Señor le encomienda. Es verdad que la realidad en la que nos encontramos no es fácil, pero bueno, yo creo que se puede superar y bueno, quizás no de la noche a la mañana, pero si somos conscientes todos de lo que estamos viviendo y del compromiso que hemos de asumir como comunidad cristiana, como cristianos, efectivamente yo creo que eso se puede, esa carencia o esa deficiencia que encontramos vocacional en estos momentos, la podemos superar. Y los viajes de su santidad, Benito XVI, los anteriores, están dejando su pozo, están contribuyendo a esto, ¿verdad? Sí, yo pienso que en esto el Papa es un testigo, claro, y los testigos no dejan nunca, diríamos, siempre de una o de otra forma interpelan a la persona. Uno podrá, bueno, pues parecerle mejor, parecerle peor o parecerle bien, pero indiferente no dejan a nadie, los testigos no dejan indiferente a nadie. Y por eso hoy el Papa, con su magisterio, con su forma de actuar, pues está realmente interpelándonos a todos, a todos. Después la respuesta ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hoy tenemos que seguir ese ejemplo de él, es decir, tenemos que ser testigos que efectivamente interpelen y no dejen indiferente a nadie. Y aquí el espíritu, en España, el espíritu de la JMJ sigue todavía vivo. Sí, yo estoy seguro que fue una experiencia de encuentro con el Señor que bueno, pues está a lo mejor lentamente, pero que está produciendo, diríamos, una llamada a esa renovación, una llamada a ese compromiso, una llamada, pues, efectivamente, a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. San Juan de Ávila, el mensaje de San Juan de Ávila fue uno de los temas tratados como, bueno, doctor de la Iglesia, ¿no? Sí, San Juan de Ávila, como sabe, es el patrono del clero español, sí. y ciertamente la declaración de doctor de la Iglesia pues va a significar el que volvamos diríamos, a conocer, que nos ayude a conocer mejor lo que ha sido la gran labor evangelizadora, la obra de San Juan de Ávila y ese espíritu, diríamos, animoso que él tuvo en unas circunstancias que evidentemente no fueron mejores que las que nosotros estamos viviendo, pero que volvemos a lo que comentábamos. Él con su ejemplo, con su austeridad, con su reciedumbre espiritual, pues efectivamente fue capaz también, con la ayuda del Señor, de realizar la obra evangelizadora tan hermosa que él realizó. Para nosotros hoy sigue siendo un testimonio, un testigo de la fe y un testimonio de evangelización que nos puede ayudar muchísimo, porque como le decía, las circunstancias que él vivió no fueron mejores que las que nosotros estamos teniendo, pero que él supo abrirse camino. Además no era demasiado erudito, ¿no? Y era un hombre muy sencillo, él ¿no? estudió en la universidad, sí, él hizo sus estudios en la universidad, pero lo que se percibe es sobre todo que era un hombre de Dios. Claro. Bueno, él cita la Biblia, alguien ha dicho que si la Biblia se hubiera perdido, a través de las obras de San Juan de Ávila, se hubiera podido recomponer perfectamente. Quiero decir, el contacto que tuvo con la palabra de Dios, el ser un hombre de oración, el estar muy metido en la sociedad, porque efectivamente él estuvo metido en todos los ámbitos de la sociedad, él conocía perfectamente la realidad en la que él tenía que evangelizar, pues yo creo que eso le llevó a que hoy sea una persona que realmente nosotros
admiramos como santo, admiramos como doctor de la Iglesia, que si Dios quiere será declarado pronto, y evidentemente admirarlo también como un testigo y como un testimonio que es un referente para nosotros hoy. Y ya, don Julián, para ir finalizando, sobre el año de la fe que proclamó su Santidad Benedicto XVI para conmemorar el cincuentenario del inicio del Concilio Vaticano II. Sí, ya lo hablamos en otras ocasiones, sí, pero conviene un recuerdo. Efectivamente, esto va un poco en la orientación que antes comentaba. Estamos un poco como cansados, un poco como que si nos costara, lo cual a lo mejor pone de relieve que nuestra fe no tiene la vivacidad que realmente debiera de tener. A veces llevamos la fe como si fuera un adorno piadoso y nuestra fe realmente debe formar parte de lo que es, diríamos, el núcleo de nuestra vida cristiana, con las consecuencias, evidentemente, que eso tiene, porque no podemos vivir la fe de una manera individual y solitariamente. La fe la tenemos que vivir solidaria y fraternalmente, y esto conlleva que nosotros tengamos que dar razón de nuestra fe, es decir, que la luz la tengamos que poner sobre el candelero para que ilumine, con todos los riesgos que evidentemente eso lleva, porque la luz y las tinieblas nunca fueron buenas amigas, es decir, y las tinieblas llegan hasta donde nosotros no queremos que la luz esté ahí esté presente, es decir, como lo mismo como el pecado llega hasta donde nosotros no queremos que la gracia esté en la realidad de nuestra vida. Entonces, yo creo que el Papa conoce esta realidad y me parece que es un gesto bellísimo el que él haya querido proclamar un año de la fe para que también nosotros tomemos conciencia de lo que ha sido, lo que podríamos denominar la genealogía, la geografía y la historia de nuestra fe, porque todos nosotros, como creyentes, como cristianos, efectivamente sabemos dónde hemos nacido a la fe, la genealogía, en qué contexto hemos nacido a esa fe, la geografía de nuestra fe, por así decirlo, ¿no? Y, lógicamente, la historia de nuestra fe, que después podemos ver también reflejada en tantas y tantas personas que forman parte de la comunidad cristiana, han formado parte de la comunidad cristiana, la siguen formando y estoy seguro que seguirán formándola. Don Julián, pues muchísimas gracias. No sé si quiere decir alguna cosita más. No, simplemente agradecer esta posibilidad que he tenido y que lógicamente me lleva a saludar con todo el afecto a las personas que nos han seguido en este diálogo que hemos mantenido. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.